Bienvenidos al capítulo 63 de El Bazar de la Bolsa. Antes que nada, la clásica advertencia. Las informaciones expuestas en este vídeo son de carácter divulgativo. Ya sabéis que lo que a mí me gusta es comentar modelos de negocio, hablar sobre empresas para entender un poco mejor el mundo que nos rodea y de esta manera poder ayudar en el proceso inversor de cada uno, pero en ningún caso el autor da una recomendación de compra o de venta de los activos comentados. Si alguien está interesado en la compra o venta de una acción, fondo o cualquier activo comentado, debe de realizar su propio análisis. Hoy quería hablar del sector aeroespacial porque me parece que es un sector que está sufriendo mucho actualmente por la pandemia. Sin embargo, creo que en el largo plazo es una buena oportunidad de inversión y en el fondo Esfera 1 Caldi la verdad es que estamos construyendo cartera. Es un negocio que me parece interesante en el largo plazo y por eso quería hoy hablar un poco de él. De hecho, estoy cocinando un podcast con un entendido del sector, en este caso de los drones, ¿no? Vemos que hace poco ha salido un nuevo reglamento europeo de drones en el 2020 y esto es como la regulación definitiva para que se puedan operar drones en el espacio aéreo europeo y puede llegar a ser muy importante. Un ejemplo del potencial de este sector es, por ejemplo, lo que está desarrollando Sebastian Thrun. Sebastian Thrun quizás no es una persona tan conocida como Elon Musk, pero igualmente está implicado en proyectos que pueden revolucionar la sociedad. Por ejemplo, Sebastian Thrun fue el primer responsable de Waymo, que es la unidad de coches autónomos de Google, y ha estado en ella mucho tiempo hasta que se salió. También es uno de los responsables de Udacity. Udacity es una plataforma de cursos y másters online donde, por ejemplo, estudiantes de África o de zonas pobres de India pueden acceder a cursos donde se explica cómo desarrollar un coche autónomo. Y esto de una forma muy barata y en muchos casos gratis. Esto puede revolucionar el conocimiento, ¿no? La forma en que se distribuye el conocimiento en todo el mundo y por eso es un proyecto que puede tener unas implicaciones en la sociedad impresionantes. Pues bien, este señor, Sebastian Thrun, dedica actualmente mucho de su tiempo al proyecto de Kitty Hawk. Kitty Hawk es una empresa que se dedica a desarrollar vehículos aéreos autónomos. Kitty Hawk es el nombre del primer avión que voló, ¿no? Del avión de los hermanos Wright. Le llamaron a ese avión Kitty Hawk. Pues bien, por ejemplo, este señor está dedicando mucho tiempo, claro, un vehículo autónomo aéreo, en teoría, es mucho más fácil de desarrollar que un vehículo autónomo en tierra, porque no tienes obstáculos, no tienes carreteras, no tienes señales, no tienes peatones. Con lo cual, en principio, es mucho más fácil de desarrollar. De hecho, la tecnología ya está prácticamente madura y el escollo más importante a salvar ahora, casi con toda seguridad, será la regulación. Por eso es importante la regulación esta que os comentaba de la Unión Europea. Es por eso que en Esfera 1 Caldi estamos empezando a construir cartera en empresas implicadas en tecnologías de sistemas de seguridad y detección, en sistemas de redes y soluciones de tráfico aéreo, en empresas que están implicadas en el seguimiento y vigilancia de aeronaves, en una gestión de red altamente confiable ya que está implicada la seguridad de las personas. Es un sector que creo que va a crecer, si bien es verdad que va a pasar unos años, puede que malos. Pero es el momento ahora, donde han bajado las cotizaciones, yo creo, de empezar a construir cartera. Por eso me interesa este sector y haré algunos podcasts de empresas relacionados con este sector. Para mí es un sector con alto potencial de crecimiento. No será un potencial tan alto como puedan ser las empresas de Internet, ¿no? No es una empresa tan escalable. Además son empresas que necesitan invertir mucho en instalaciones. Pero creo que el potencial está ahí. Pensemos que, por ejemplo, un avión comercial, ¿no? Pues, un Airbus, la A320, por ejemplo, en un avión de este tipo puede haber 3.000 empresas proveedoras. El problema que pueden tener muchos con este sector, con el sector aeroespacial en concreto, es que la mayoría de empresas que desarrollan dispositivos o sistemas de control para este sector son empresas que a su vez están implicadas
en defensa, ¿no? Con lo que ello conlleva, construcción de cazas, fabricación de misiles, etcétera. Entonces puede que mucha gente en este sentido tenga dilemas éticos. Y antes de comentar la empresa de la cual quiero hablar, quería comentar brevemente otra empresa, porque en este proceso un poco de estudio del sector, de ver cuál podrían ser las mejores opciones, hay un caso que me ha llamado la atención, no por la performance, ¿no? Por la evolución de la empresa o lo que hace, que también es una empresa muy conocida, sino por lo que ha pasado con uno de sus productos y bueno, voy a pasar a explicarlo a continuación. La empresa es Lockheed Martin, que es un contratista de defensa que lo ha hecho mejor que el Standard & Poor's del 2015 y lo ha hecho un poco mejor que su sector. Bueno, es una empresa que ¿qué es lo que hace? Es un contratista de defensa, pero bueno, tiene lo que fabrica es cazas de combate, ¿no? Pues el más famoso del que ahora pasaré a hablar es el F-35, que es el que acaba de sacar, entre comillas, pero bueno, también tiene otros. También fabrica helicópteros, ¿no? Helicópteros para uso militar. También fabrica misiles y sistemas de lanzamiento de misiles. Y por último, también desarrolla todo lo que tiene que ver con la carrera espacial, pues lanzamiento de cohetes y otros dispositivos necesarios para operar en el espacio. Bueno, vemos que es una empresa que tiene alrededor de 60.000 millones de dólares en ventas en 2019, cuando tenía alrededor de 50.000 en 2017. Ha pasado de 2.000 millones de dólares de beneficio en 2017 a 6.000 millones de dólares de beneficios en 2019. La deuda pues la ha reducido. De 2017 ahora tiene una deuda de 12.000 millones de dólares cuando tiene unos ingresos de 60.000 millones y unos beneficios de 6.000 millones. Me parece una deuda muy muy manejable, sobre todo cuando tiene una cartera de pedidos que bueno, ahora mismo es superior a 150.000 millones de dólares. Por ejemplo, en el segundo trimestre, además, ha aumentado las ventas, el segundo trimestre de 2020 respecto al segundo trimestre de 2019. Viviendo los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Es llamativo. Si vemos la división de sus ventas, vemos que vende unos 24.000 millones en cazas de combate, en misiles y control de disparo 10.000 millones, o sea, menos de la mitad de los cazas de combate. En Rotary and Mission Systems, que al fin y al cabo son helicópteros, 15.000 millones. Y en el espacio, la nada desdeñable cifra de 11.000 millones, la mitad que en cazas de combate. O sea, vemos que factura también mucho en el espacio. De hecho, Lockheed Martin está muy involucrada en lo que es el lanzamiento de cohetes y en las misiones de la NASA para llegar a la Luna, con lo cual es muy previsible que aumente su facturación en este espacio. A pesar de todo lo que factura con cazas de combate, vemos que el espacio es la mitad de facturación de cazas de combate. O sea que en cuanto a las ventas de esta empresa, lo tiene bastante bien dividido. Y está a un PER 17 y da un dividendo del 2,5. Es una empresa que a mucha gente, en cuanto a inversión, les gusta. ¿Y por qué le gusta a muchos inversores? Bueno, aparte de por lo del espacio, que yo creo que ahí tiene bastante crecimiento, es porque Lockheed Martin es el mayor contratista del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿no? Pues factura 29.000 millones de dólares al Departamento de Defensa, cuando Boeing, por ejemplo, que es la segunda, factura alrededor de 14.000. Bueno, estos son datos un poco antiguos, pero bueno, para que veáis. ¿Y por qué? ¿Dónde está la clave? Bueno, pues una de las claves es el último producto en cazas de combate que ha sacado Lockheed Martin, que es el F-35. Y yo he querido comentar este caso porque me parece muy curioso y me parece muy representativo de lo que es el mundo de la inversión. Vale, un caza de combate. Un caza de combate no es un avión que se hace, uno piensa, vamos a hacer un caza de combate, una empresa, ¿no? Y están 3 años desarrollándolo y lo fabrican. No, estamos hablando de que el proyecto para desarrollar este caza empezó en el año 2000. Y han empezado a venderlo ahora, 20 años. Es un coste es un proyecto que ha disparado sus costes. Hasta tal punto que en el Senado americano ha habido voces
que han querido anular el programa. O sea, cabía la posibilidad de que se tiraran un montón de miles de millones a la basura y este caza no se acabara vendiendo. Porque además este caza tenía problemas graves, ¿no? Por ejemplo, el Eurofighter, el europeo, pues tiene un motor mucho más potente y se maneja mejor en el aire que este caza. Además, pues había otros problemas, como es una de sus principales características es que es un avión invisible al radar. Recordemos que otros cazas también tienen radar para detectar Entonces este era un caza muy difícil de detectar por un recubrimiento especial y otras características. Pero ¿qué pasaba? Que si superaba cierta velocidad, este recubrimiento se iba y en muchos casos perdía hasta, entre comillas, invisibilidad. Los pilotos han tenido dolores de cabeza por despresurizaciones. O sea, un caza que en algunos aspectos no supera a otros. Que el Senado, muchos eran partidarios de anular este programa por todo el coste que le iba a suponer al Departamento de Defensa, porque se habían disparado los costes, que eran unos costes absurdos, ¿no? Eso, estamos hablando de, pues se ha disparado hasta 32.000 millones de dólares solo para adquirir cazas, ¿no? Aparte, pues el Departamento de Defensa pues tendrá sus portaaviones, etcétera. O sea, era un coste pues casi hasta inasumible para Estados Unidos. Estaba todo un poco en contra, ¿no? Tenéis un vídeo en el canal de YouTube de VisualPolitik que habla de este caso del F-35 y ahí lo podéis ver. Bueno, pues un poco de pesimismo en esta empresa. Sin embargo, el F-35 está siendo un exitazo en ventas. O sea, por eso tiene tanta cartera de pedidos, por eso mucha gente le gusta, porque tiene buen futuro. Bueno, el Departamento de Defensa lo va a adquirir, pero no solo Estados Unidos, sino de muchos países que quieren adquirir este tipo, este caza, que es el más moderno, ¿no? No quiere decir que, por ejemplo, el Eurofighter en algunas facetas lo supera. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues al final lo quería nombrar por lo que quería decir en el mundo de la inversión lo difícil que es, ¿no? Que algo que parecía todo en contra y de repente se ha dado la vuelta y va a ser un exitazo. Bueno, he nombrado un poco lo malo que tenía este caza, pero ¿qué tiene lo bueno? Bueno, esta invisibilidad, porque por ejemplo unas características que tiene este caza es que las armas, ¿no? Los misiles proyectiles que tenga están escondidos en el fuselaje, no están fuera, ¿no? Eso le da también las características que le permiten ser invisible. Lo que pasa es que eso pues hace que el motor sea más pequeño y por eso el Eurofighter, por ejemplo, lo supera. Pero ¿qué pasa? Que es un avión que tiene 3 versiones y hay una de las versiones que es muy importante. Porque un caza normalmente te lo dan así como pelado y luego tú le puedes ir poniendo extras o lo puedes adaptar a tu ejército, por así decirlo. Pero este tiene 3 versiones, con lo cual es muy adaptable. Por ejemplo, tiene 3 versiones, porque uno es para naval, para que los aviones puedan aterrizar en portaaviones. Otro es terrestre, que tiene más espacio para aterrizar, que esto más o menos lo puede tener cualquier caza, pero hay una tercera versión que sí que no la hace nadie más, que es una versión que puede despegar y aterrizar en vertical. Y esto muchos ejércitos lo necesitan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un portaaviones grande es una cosa carísima, ¿no? Y además de ser carísima es pues más caro de mantener todavía, porque pensemos que la tripulación pueden ser más de 5.000 personas. Y además tienes que tener escolta, tienes que tener destructores y además tienes que tener petroleros que te sigan para llenarte el depósito y además escolta también submarina. O sea, es algo carísimo que muchos países simplemente no se pueden permitir. Por ejemplo, España pues tiene un portaaviones muy pequeñito. ¿Qué pasa con los portaaviones pequeñitos? Que los cazas no pueden aterrizar y despegar porque no tienen bastante pista de despegue. Por eso necesitan aviones que suban y bajen en vertical. Y además es un avión muy moderno, preparado para la moderna guerra electrónica y que se integrará mucho mejor con los diferentes sistemas de hoy en día. Por esto está siendo un exitazo en ventas. Parece que estos problemas graves del caza, pues Lockheed Martin los va a ir resolviendo poco a poco, ¿no? Porque muchos está fallando y por eso había muchas dudas. Pero me ha parecido pues un ejemplo, ¿no? Pues de lo que es la inversión muy interesante, de algo que dices, ostras, se va a hundir, miles de millones tirados a la basura y sin embargo está siendo un exitazo en ventas y por eso tiene buenas perspectivas. Bueno, entonces volviendo al propósito de este podcast en concreto, es el interés que yo veo en el largo plazo en la inversión en la industria aeroespacial, porque creo que va a tener un gran desarrollo en la próxima década y en las venideras, ¿no? Entonces, ¿en qué empresa? Pues me he fijado.
Bueno, hay varias, pero pues empezaremos por esta, que no necesariamente es la primera en orden de preferencia de inversión de Esfera Caldi, pero bueno, sí que está en cartera y me gustaría comentaros un poco lo que hace esta empresa. La empresa en concreto es la americana MOOC, que el ticker es MOG.A y bueno, también está MOG.B. MOOC al final es un diseñador, fabricante e integrador mundial de componentes y sistemas de control de precisión. ¿Y qué significa esto? Bueno, vamos a verlo. Bueno, al final lo que fabrican son dispositivos y software, ¿no? Que al final es básicamente un sistema, ¿no? Que se compone de un hardware, un dispositivo que controla algo, como por ejemplo puede ser el movimiento de las aletas de las alas de los aviones, ¿no? Para eso necesita el piloto, pues mueve una palanca o aprieta un botón, ¿no? Y quiero que las aletas pues bajen o se muevan tantos grados. Pues apretará un botón o accionará una palanca o el mando que tenga. De ese apretar el botón o esa palanca saldrá una señal que irá a un microcontrolador, ¿no? A una placa, recibirá la señal y esa placa enviará una orden, ¿vale? Para que el actuador, ¿no? Lo que empuja o lo que mueva la aleta se mueva tantos grados. Bueno, pues el sistema que hay desde que aprieta el botón hasta que se mueva la aleta, todo ese sistema es lo que hace MOOC. Y bueno, estos sistemas, ¿dónde se utilizan? Pues bueno, se utilizan para gestión del tráfico aéreo, por supuesto para las aeronaves, se utiliza en maquinaria industrial, se utiliza en la marina, en barcos y en submarinos, en los automóviles, para sistemas de seguridad. Hay un montón de aplicaciones, como puede ser defensa naval, aviación comercial. Hay un montón de aplicaciones que vamos a ver en concreto para ver si podemos entenderlo mejor. Lo dicho, veamos algunos ejemplos. La empresa MOOC empezó ya en los años 50 proveyendo de la industria aeronáutica con sus tecnologías de actuación. Todo aquel que haya montado en un avión pues habrá visto que en la parte trasera de las alas, cuando despegamos, hay como unas aletas que llaman flaps, ¿no? que se inclinan hacia arriba o hacia abajo o se alargan. Entonces, ¿qué dispositivos hacen que empujan estas aletas para que se inclinen hacia arriba, hacia abajo o salgan más o entren más en el ala? Bueno, pues esto lo hace la empresa MOOC. Así empezó. También hace todo lo que sean motores rotativos, ¿no? Por ejemplo, pues diríamos el eje, ¿no? De donde gira las aspas de un helicóptero, o por ejemplo, no sé si he visto alguna vez pues un helicóptero militar que tiene una especie de revólveres donde van unos proyectiles y van girando y va tirando el proyectil. Bueno, pues este tipo de sistemas son los que hace MOOC. Pero también está en sistemas de software que proporciona información de navegación precisa, ¿no? Lo que hablamos del tráfico aéreo, gestión del tráfico aéreo, que esto yo creo que va a sufrir un crecimiento muy importante en la próxima década, si bien puede ser a final de la década, o sea, puede que estemos muy pronto en ese sentido, ¿no? Para ver resultados. Y luego, por ejemplo, un sistema muy interesante que tiene es un radar para detectar cosas en las pistas, ¿no? Pues en la pista de aterrizaje es muy importante pues que no haya piedras, que no haya de repente un animal por ahí o que alguien se haya dejado una herramienta y puede hacer que cuando aterrice un avión, bueno, puede haber daños en la aeronave, ¿no? Para subir a las personas. Bueno, pues para eso tiene un radar que está todo el rato barriendo la pista para ver que no haya cosas que puedan interferir en el aterrizaje de los aviones. Pero bueno, este radar también está sirviendo para detectar drones. Por ejemplo, lo utiliza la NASA cuando va a despegar un cohete, pues pone estos radares para evitar, por ejemplo, que haya drones, ¿no? Drones intrusos que puedan interferir en el lanzamiento de los cohetes. Por esto, por ejemplo, es una aplicación muy interesante a futuro si les sale bien, o sea, son sistemas que están implantados, si les sale bien, quiero decir, si comercialmente les sale bien, si al final es un sistema que se acaba implantando en muchos sitios y, por supuesto, la competencia pues no les hace daño. Claro, todo lo que son dispositivos que necesiten una rotación y una rotación pues que pase de un punto a otro en un determinado
tiempo, ¿no? Es decir, pues cuando pasen tantos minutos, pues me giras este dispositivo tantos grados, ¿no? Que eso, por ejemplo, se utiliza en los equipos de laboratorio de análisis médicos, ¿no? Que muchas veces las muestras tienen que ir rotando para distintos procesos que tienen. Y luego también, claro, todo lo que son servomotores, que se va a utilizar mucho en la automatización, en la robotización, ¿no? Pues estos motores que mueven los brazos robóticos, que moverán los robots, pues este tipo de dispositivos, que al final son lo que moverá físicamente los brazos de los robots, pues todo esto lo fabrica Moog. También, por ejemplo, aquí tiene propulsores de gas frío. ¿Esto se utiliza para qué? Propulsores de gas frío en el espacio, ¿no? Para mover, cuando necesitas, por ejemplo, que un satélite se mueva de una órbita, pues porque a veces los satélites están en órbita y necesitan darles pequeños impulsos porque van perdiendo la órbita, ¿no? Pues van cayendo hacia la Tierra, por así decirlo. Pues estos impulsores que van moviendo las naves pequeñas distancias para corregir sus trayectorias, pues esto lo fabrica también Moog. Y por ejemplo, Moog es uno de los proveedores de los que hablábamos antes del F-35 de Lockheed Martin. Pues el F-35 estará en servicio durante décadas, o sea, estará más allá del 2050, ¿no? Y ellos dicen, bueno, están comprometidos a proporcionar a nuestros combatientes el mejor equipo, ¿no? Entonces, pues Ralph Elber, que es vicepresidente del sector militar del grupo, pues dice que, pues, bueno, eso, que el F-35 utiliza en muchos casos actuadores de Moog, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es que Lockheed Martin ha contratado a Moog por los próximos 3 años de producción del F-35 con un contrato de más de $400 millones. Más ejemplos. Cuando vemos imágenes de un vehículo blindado militar, por ejemplo, arriba lleva una torreta donde lleva cámaras, lleva radares, lleva lanzadores de proyectiles de gran tamaño. Pues todo esto que hace girar el radar, que hace girar las cámaras, que hace que se accione el dispositivo para que salga el proyectil de gran calibre, estos son los dispositivos y actuadores que hace Moog. También hace sistemas de vigilancia con cámaras y radares para recintos privados de compañías o instituciones o cualquiera que requiera este tipo de dispositivos de vigilancia y seguridad de cualquier recinto. Pero al final también hace muchos actuadores o motores rotativos, ¿no? Que tienen su movimiento circular. Esto al final, un motor eléctrico no es más que una estructura a la cual se le enreda un hilo de cobre, ¿no? Y esto al final se utiliza para muchas aplicaciones, ¿no? Porque al final, pues tú haces correr electricidad por este hilo de cobre a lo largo de esta estructura circular y eso crea un campo electromagnético que puede servir, por ejemplo, para hacer TAC, ¿no? Estos tubos que te meten para hacerte un diagnóstico, para verte por dentro lo que tienes. También hace bombas, ¿no? Porque hace que dejen pasar un gas, una válvula. Pues esto que pues hacen válvulas, por ejemplo, ¿no? O válvulas para enfermos médicos que necesiten cierta dosis de medicamento o bombas para oxígeno. Para equipos médicos, todo lo que sea impulsar un fluido, un gas o un líquido, pues lo hace también esta empresa. Y luego también han estado muy metidos en lo que son simuladores de aviones o de estas atracciones que vemos en los parques temáticos que nos metemos y nos metemos como una atracción que se va moviendo y nos da la impresión de que subimos o que volamos. Claro, todos estos actuadores que mueven ese simulador, también está ahí metido Moog. Como está mucho metido en motores rotativos y es proveedor para aeronaves, también tiene bancos de pruebas para resistencia, ¿no? Resistencia de fuselajes y para sus dispositivos. Entonces, está muy metido también en lo que es la industria eólica, todas las turbinas, bancos de pruebas para ver cuánto resiste una pala de distintos tamaños o los materiales. Entonces, al final estás en multitud de sectores, que es una cosa que me gusta de esta empresa. Y unos últimos ejemplos. Va a estar metida en el mundo de los drones. Por ejemplo, ya está metida en el mundo de los taxis aéreos. Los taxis aéreos ya existen hoy en día, que son básicamente helicópteros. Pero lo que comentábamos antes, los taxis aéreos del futuro seguramente serán más similares a un dron. Entonces, ¿qué pasa? Un helicóptero es muchas veces inseguro porque, claro, si te falla algo del eje que rota las aspas, pues el helicóptero se va abajo.
En un dron es multirotor, tiene varios rotores, si te falla uno, bueno, pues aún te quedan 3 y más o menos puedes manejar el descenso. Son más baratos de mantener y de construir, además sean eléctricos, son mucho más silenciosos. Este sector puede tener de verdad un gran recorrido, pero bueno, veremos y solamente será algo lento, ¿no? Pero bueno, ahí está. De hecho, ha comprado esta empresa, pero también está muy metida como proveedora de Bell. Bell es una empresa que hace helicópteros estadounidense y bueno, el año pasado presentó en una de estas ferias su taxi aéreo que caben entre unas 6 personas de gran capacidad. Y bueno, pues Moog va a proporcionar muchos sistemas de estos, que creo que tendrá un gran crecimiento en el futuro. Bueno, como hemos comentado antes también, un radar para detectar drones intrusos. Vemos también, pues incluso para la edificación, ¿no? Pues un dispositivo para mover los grandes ventanales y puertas de un edificio de oficinas. Claro, todo lo que sean actuadores, todo lo que mueva cosas, controle la administración de un fluido, como en dispositivos médicos, o una bomba que empuje un fluido, todo esto lo fabrica Moog. Y sus clientes, por ejemplo, pues son Lockheed Martin, ¿no? Está en el programa del F-35, pero además también tiene otros cazas, porque el F-35 es muy caro de mantener y de comprar, entonces pues muchas naciones, además de tener el F-35 o no tenerlo, pues tienen algunos más baratos como el F-15 o el A-18E, luego pues los aviones de combate ligero indios, el Black Hawk, que es el helicóptero, en Bell, que comentamos, Bell 280 es un helicóptero, pero bueno, esta empresa está desarrollando también los taxis aéreos. Por supuesto en aviación comercial, en Boeing, que está en el 737, en el 747, en el 767, etcétera, en Airbus, en el A320, en el A330, Comac, que es la empresa china que quiere competir con Airbus y Boeing haciendo aviones de pasajeros grandes. De hecho ya tiene alguno, pero aún no está homologado en Europa ni en Estados Unidos y aún no son tan grandes. Embraer, que es una empresa brasileña que hace jets para ejecutivos, aviones pequeños que le iba a comprar Boeing, pero bueno, ahora hay una especie de conflicto judicial. Pero es que además también está muy metida en el espacio, en satélites, porque hace lo que es la estructura metálica y bueno, hemos visto los propulsores de gas. Está en el programa de Galileo, que es la constelación de satélites europea, en el Curiosity, ¿no? El robot este que está en Marte, en los vehículos de lanzamiento espaciales de la NASA y de Orión, que son los de Boeing. Y bueno, luego también está en los sistemas de lanzamiento de algunos misiles como proyectiles como el Tomahawk y bueno, algunos vehículos blindados como hemos visto y también en sistemas para submarinos. Bien, de hecho vemos que es una empresa que ha evolucionado muy bien en ventas. Vemos que subió mucho de 2006 a 2013-14. Lo que pasa es que ahí tenía de CEO a Jay Hennick y Jay Hennick abandonó la empresa. Y esa empresa, bueno, yo que la he estado mirando un poco más en profundidad, pues hay ciertos comentarios de que hay como mucho nepotismo, de que la directiva está más centrada en recortar costes que no en innovar. Entonces una cosa que no me gusta mucho, ¿no? Un poco lo que hay que mirar el management. Sin embargo, vemos que hay proyectos interesantes e innovadores. Pero es una cosa que hay que tener que vigilar porque, como veremos un poco más adelante, claro, Moog no está sola en el mercado y también tiene competencia. Y bueno, vemos las ganancias netas a largo plazo que también han ido creciendo, ¿no? Vemos que incluso han ido creciendo en los últimos años mejor que las ventas, que estas se han estancado, pero a lo mejor ha sido por esto, por la reducción de costes que están centrados en eso, y eso a largo plazo a una empresa tecnológica le puede pasar factura. Por lo tanto, en esta empresa hay que estar bastante atento a eso. Y yo creo que también, así como el aumento de ventas, por supuesto, es porque lo están haciendo bien, también cuenta mucho porque están en el sector adecuado y porque es un sector con barreras de entrada, o sea, pues, cualquiera no puede ser proveedor de un avión de combate. Necesitas primero hacer las cosas muy bien, además estar homologado y además por lo general pues, necesitas tener muchos años ya y contar con la confianza de la empresa, del cliente, ¿no? Es muy difícil que el cliente que utiliza Moog y que le ha ido bien en sus cazas que ha desarrollado, pues se la vaya a jugar con otro, ¿no? Pero bueno, es un sector que yo creo que tendrá mucho crecimiento y puede pasar años malos, ahora puede pasar algún tiempo malo, pero también puede remontar rápidamente, veremos.
Las ganancias por acción también vemos que han ido muy bien, mejor que las ganancias netas y que las ventas, ¿no? Vemos también, me parece muy interesante, las ventas por sector. Bueno, pues un 45% está en aeronaves, el 23% en espacio y defensa y el 32% para el sector industrial, ¿no? Pues para maquinaria o dispositivos industriales o dispositivos médicos. Un 60% de las ventas son en Estados Unidos y un 40% fuera. Y bueno, esto es lo más importante y a mí me parece eso muy importante, ¿no? Que esté bien diversificado tanto en sectores como en ventas en su propio país y fuera, aunque es una empresa pequeña, ¿no? Relativamente, 2.000 millones de dólares más o menos. Hemos visto que ha hecho un contrato de 400 millones de dólares con Lockheed Martin, pero es importante que su facturación esté muy diversificada y en esta empresa eso sí que lo cumple. Bien, un poco por ver los datos clave. Vemos que está a un PER 14 más o menos ahora mismo, aunque ahora ha subido la cotización desde que estaba preparando el vídeo. En estos momentos, bueno, estaba a $54 y ahora está cerca de los 60. Ha subido ya bastante en unos días. Y bueno, tiene un margen bruto de casi el 30%, un margen operativo del 10%, nada espectacular, un poco dentro de lo normal, pero es un sector con barreras de entrada y lo que sí que vemos, ¿no? Que los fondos propios pues han ido aumentando. En 2015 era un 32% y ahora son el 42% de su patrimonio, ¿no? Los fondos propios. Bien, es una empresa que vemos que los activos no han aumentado y bueno, no, es una empresa que no es muy espectacular en cifras. La deuda sobre activos, pues un 26%, pues no es una empresa espectacular, ni muy bien ni muy mal. Entonces, aquí la tesis de inversión es un poco que esperas que es un sector que crezca en el futuro, está ya posicionada en un sector que es muy difícil entrar, ¿no? Para defensa y aeronáutica, pues no es nada fácil entrar como proveedor, ya está sentada, ya lleva muchos años, tiene mucha experiencia, tiene la tecnología, creo que está en el sector adecuado y es una apuesta no solo en largo plazo, sino que a lo mejor para un particular es bastante más arriesgada, porque ahora veremos que hay competencia, pero yo creo que en un fondo como Esfera, ¿no? Que va a invertir en el sector aeroespacial y va a hacer una pequeña cartera de empresas del sector, pues sí que creo que es una cartera, es una empresa interesante. Bien, vemos a ver cómo le ha afectado, cómo está pues el último trimestre, ¿no? Cómo le ha afectado esto del COVID y tal. Pues vemos que en el último trimestre de 2019, el que correspondería al 2020, vendió 740 millones de dólares y este año ha vendido 660 millones de dólares, ¿no? Pues más de un 15% en bajada de ventas, que es bastante, por supuesto, pero tal como han ido las cosas, tal como está el sector aeronáutico, pues podía haber sido mucho peor. La diversificación en sectores es lo que le ha permitido no bajar tanto en ventas, ¿no? Y además, si estás en programas militares, son programas incluso casi a más largo plazo que el aeronáutico, son programas que tienen un presupuesto público, no es tan flexible como por ejemplo Airbus, que de repente empieza a cancelar pedidos a sus proveedores, empieza a renegociar. Pues esto, cuando el sistema público ya ha aprobado un presupuesto, es mucho más difícil que se cambie y las ventas son más constantes, ¿no? De hecho, por ejemplo, vemos que ha tenido unas pérdidas de 44 céntimos de dólar por acción, aunque si tomas el otro sistema de contabilidad, ¿no? Porque como dos sistemas de contabilidad, pues ha tenido ganancias cercanas al 1 euro por acción. Bueno, esto es el maravilloso mundo de la contabilidad. Muchos nos preguntamos cómo le está yendo al sector de las aerolíneas, ¿no? Al sector aeroespacial, al civil. Y este tipo de empresas que son proveedoras es muy interesante porque aquí ves datos reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos vemos que los sistemas de control de las aeronaves, han bajado un 26%. Pero, sin embargo, en sistemas de actuación militares han subido un 1% las ventas. Concretamente, para el F-35, los dispositivos que venden para el F-35, el caza, han subido un 36%, ¿no? Y el servicio postventa ha subido un 26% en términos militares.
Sin embargo, en términos, quiero decir, en el sector militar de las aeronaves. Sin embargo, si nos vamos a las aeronaves comerciales, vemos que las ventas han sido un 60% más bajas, ¿no? de los que fueron el trimestre del año anterior. A las ventas a las OEM, o sea, Airbus, Boeing, etcétera, han bajado un 61%. Y el negocio de postventa, ¿no? El de mantenimiento, el de dispositivos que se estropean o se rompen y hay que reemplazarlos, ha bajado un 49%. Sin embargo, en el sector de espacio y defensa, esta empresa ha subido un 6% comparado entre trimestre. ¿No? Las ventas para el sector del espacio han subido un 33%, ¿no? Porque la NASA está apostando muy fuerte ahora por sus programas de lanzamientos de cohetes, ¿no? Pues vemos la Estación Internacional y también para el programa que tienen para el lanzamiento de vehículos para volver a la Luna. Bueno, pues son datos un poco interesantes para ver. Vemos que así como la aviación comercial ha sufrido mucho, el sector militar apenas ha sufrido, y también verdad porque Moog está en el programa del F-35, que está siendo un exitazo en ventas. Bueno, y en la última presentación de resultados, algunas cosas a destacar. Bueno, aparte de sus resultados negativos el último trimestre, pues son en parte porque han provisionado dinero ante las eventualidades que puedan venir, ¿no? No están muy seguros de cuál va a ser el mercado a futuro y con lo cual están provisionando dinero, y eso ha sido parte de los resultados negativos, ¿no? Pues destacan eso, que el mercado postventa, por ejemplo, de mantenimiento, que bajó un 50%. Bueno, luego dicen que el negocio comercial, o sea, el de las aeronaves, al final representa menos del 20% del negocio total, ¿no? Y bueno, luego también dicen que tiene un negocio médico que está creciendo mucho, y de hecho una de las preguntas le preguntaron eso, hacia dónde iban a crecer, qué iban a desarrollar nuevo, y bueno, ellos al final dicen que ellos lo que hacen son sistemas de alta gama, de alto rendimiento, sistemas de movimiento, de control de fluidos, y es ahí donde se quieren centrar, y saben que eso al final va a tener aplicaciones en el campo médico, en el campo de defensa, en el campo de aviación, en el espacio, en la robótica y automatización, y que hacen muy bien esos dispositivos para que se puedan aplicar en muchos sitios. Si luego los clientes les demandan algo porque no lo encuentran en ningún lado, bueno, pues poco a poco irán desarrollando, pero ellos se van a centrar en su negocio y no van a intentar crecer por crecer o desarrollar dispositivos sin tener los clientes claros, y esto pues a mí me parece interesante y me parece buena política. Bueno, la cotización el año pasado estaba cerca de los $100 y ha bajado hasta 53 hasta hace poco, aunque ahora ha subido a 60, ¿no? Vemos aquí que le ponen un PER 9, cuando antes veíamos que le ponían un PER 15. Bueno, lo que comentamos de las maravillas de la contabilidad, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado, normalizar los datos y ver cada uno, hacer nuestro estudio para ver la valoración que nosotros creamos que es la adecuada en estas empresas. Bueno, una de las principales cosas que hay que tener en cuenta a la hora de valorar una empresa es, a mí lo que pienso mucho es dónde puede estar en 10 años, ¿no? Que no sé, decía Buffett o Munger, uno de estos, pero para mí es muy importante ver si es un negocio sostenible. Entonces, para eso es muy importante ver la competencia que tiene y de qué forma pues le podrían hacer daño. Bueno, en este caso tiene de competencia, por ejemplo, tiene a dos gigantes, ¿no? Tenía de competencia a United Technologies, que bueno, se ha fusionado hace poco con Raytheon, que es una empresa que básicamente de defensa militar. Bueno, estamos hablando que Moog, claro, factura unos 3.000 millones de dólares al año, y esta empresa factura 74.000 millones, ¿no? Es un conglomerado gigante. Entonces, el aumento de ventas en uno de sus nichos no va a afectar tanto a esta empresa, ¿no? A la unión de Raytheon y United Technologies, como a Moog, ¿no? El crecimiento en ventas, pues el esperado, claro, si esperas que crezca en ventas, va a afectar mucho más positivamente seguramente a Moog en cuanto a su cotización que a esta empresa tan grande. Bueno, esta empresa tan grande, una de sus divisiones es Collins Aerospace, que es la competencia directa de Moog en cuanto, sobre todo en cuanto a actuadores y otros sistemas.
Bueno, luego está también Honeywell, ¿no? A mí la empresa de antes no me gusta tanto porque también está muy enfocada en defensa. Sin embargo, Honeywell es una empresa, Honeywell es como si fuera una Siemens, pero muy enfocada al sector aeroespacial, tanto el espacio como la aeronáutica civil sobre todo. Y es una empresa que me gusta mucho, lo que pasa es que también creo que está a unos múltiplos y una valoración mucho más exigente que está Moog, ¿no? Si de hecho vemos que la cotización no ha sufrido tanto o no ha bajado tanto como Moog. Pero es una empresa igualmente muy interesante y de hecho también la tenemos en cartera en Esfera Caldi. Bueno, otros competidores podrían ser Parking Hanfin. Lo que pasa es que Parking Hanfin sí que hace actuadores y válvulas y control de fluidos, pero está muy orientado a lo que es la industria, transporte terrestre, etcétera, no en aeroespacial, ¿no? Entonces no podríamos decir que es un competidor, pero bueno, en el futuro nunca se sabe. También está Lieber, que es una alemana que hace actuadores, pero es una empresa que no cotiza. Es una empresa familiar, también muy interesante, pero no cotiza. Las suecas SAP, ¿no? Que era una proveedora del sector aeronáutico. Y bueno, que podría ser una empresa interesante, pero es una empresa que, por ejemplo, para los clientes que tiene actualmente Moog apenas es competencia. Está en otro tipo de aeronaves y actualmente a día de hoy no es mucha competencia y no creo que lo sea en un futuro próximo, ¿no? Y luego una empresa como Triumph, una empresa, la he puesto aquí porque aunque no es competencia Moog, porque me ha parecido un caso interesante. Veis que la cotización ha bajado mucho, de $40, pues ahora está en $10. Bueno, Triumph no era ni más ni menos que una subcontrata del sector aeronáutico. O sea, al final, pues Airbus le decía, oye, construyeme estas partes o hazme esto. Y era simplemente una subcontrata, ¿no? Que es muy difícil ser subcontrata. Pero claro, les ha pillado altamente endeudados y eran solo proveedores de Airbus y de Boeing. Y bueno, pues claro, fatal. Les está yendo fatal. Ya veremos a ver lo que pasa con esta empresa. Y el problema ha sido pues un poco lo de siempre, ¿no? La deuda que les ha pillado a contrapié, depender de un solo mercado, de pocos clientes. Y bueno, ya veremos cómo esta empresa, pero bueno, me parece un poco interesante comentarla, aunque no fuera competencia directa de Moog. Y bueno, un poco como conclusiones, ¿no? ¿Por qué la tenemos un poco en cartera? Bueno, pues lo principal es que creemos que es un sector que a futuro va a crecer y al final queremos construir una cartera en este sector. No sabemos si esta empresa, confiamos en que la vaya bien, ¿no? Por eso la tenemos en cartera, pero al final lo importante es construir una cartera en el sector de empresas que veamos bien, pero cualquiera nos puede fallar, porque podría ser Moog, ¿no? Pero bueno, al final, ¿por qué estamos ahí? Bueno, estamos ahí porque es un sector que creemos que es con viento de cola, creemos que va a crecer la automatización, el sector aeroespacial y bueno, la aeronáutica en general, ¿no? Con los vuelos, también con los taxis aéreos, con los drones, todos los recursos que se pueden sacar del espacio, creemos que va a haber un gran crecimiento, aunque es verdad que tardará, igual que los taxis aéreos que comentamos, tardará, pero bueno, creemos que es buen momento para construir cartera, ¿no? Además, también tienen un negocio postventa, o sea, no solo fabricación, sino que también están muy metidos en mantenimiento, diversificación entre sectores y países, eso me encanta, con barreras de entrada, porque son sectores difíciles en los que entrar, ¿no? Es difícil entrar como proveedor, hay barreras de entrada en este sector, aunque hay competidores, como hemos visto. Es una empresa que por su tamaño pues puede ser que se vea abocada a una fusión o una adquisición. El managing no hay que vigilarlo, ¿no? Porque sí que puede ser que haya estado muy centrado en los costes y eso a la larga le acabe costando, sobre todo cuando hemos visto que tiene competencia. Y bueno, pues es un poco hay que ir viendo cómo evoluciona la empresa, hacia qué sectores va, en qué sectores crecen, cuáles decrece, lo que está haciendo la competencia. Bueno, pues esto un poco es lo que hay que vigilar, por eso es un poco complicado para un inversor particular que a lo mejor no tiene muchas empresas en cartera, a lo mejor esta no es la empresa ideal porque no sabe muy bien cómo va a evolucionar, pero bueno, ha sufrido bastante la cotización, creo que está en un sector adecuado. La deuda no es una empresa que tenga cero deuda, pero bueno, en principio no es una deuda que en principio parezca preocupante, ¿no? Hay bastantes competidores, lo hemos visto, pero yo también creo que va a crecer, como espero que el crecimiento sea fuerte, creo que va a haber espacio para todos. Y bueno, es una empresa que está muy metida
con sus clientes de hace muchos años. Parece que lo hace bien, siguen confiando en ella, ¿no? El ejemplo es el F-35, todo el espacio, la NASA, que es muy importante, lleva muchos años también en el tema del espacio. Bueno, algunos analistas pues le daban un valor entre 90 y 100 euros, ¿no? Antes del COVID. Bueno, pues estas son un poco las razones porque las tenemos en cartera y también lo que hay que ir vigilando. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Podéis dejar los comentarios que consideréis, pues aquí en el correo que os pongo, en jmpesudo@esferacapital.es o en iVoox o en Twitter, que es donde suelo contestar más rápidamente. Por lo demás, pues nada, he dicho, muchas gracias por estar ahí, ponerme corazones o estrellas o comentarios para dar visibilidad al podcast y a los vídeos de YouTube. Y nada, muchas gracias y espero verlos en el próximo podcast.